Alejandro Magno, arte, estrategia y leyenda de un conquistador único. ¿Te imaginas forjar un imperio que abarcara desde las costas de Grecia hasta los confines de la India, conquistando cada territorio sin perder ni una sola gran batalla? Ese fue el logro de Alejandro Magno, el joven rey macedonio que, con apenas 20 años, inició la mayor hazaña militar de la antigüedad. ¿Cuál era el secreto detrás de su éxito invicto? Acompáñame en este viaje para descubrir cómo su mezcla de coraje, ingenio estratégico y liderazgo carismático le permitió triunfar donde casi todos habrían fracasado. Alejandro no surgió de la nada. Fue Filipo II, su padre, quien estableció los cimientos de la grandeza macedonia. Bajo su reinado, Macedonia dejó de ser un reino periférico para convertirse en la potencia hegemónica de Grecia. Filipo reformó el ejército, introduciendo la falange macedonia, una formación de soldados con largas lanzas llamadas sarisas, que superaban a las hoplitas tradicionales de las polis griegas, y combinando dicha infantería con caballería pesada, una táctica revolucionaria en la época. El ejército macedonio no estaba compuesto por simples ciudadanos soldados, sino por tropas entrenadas todo el año. Esta disciplina rigurosa les permitió ejecutar maniobras complejas en la batalla, manteniendo la cohesión. Filipo no solo era un estratega militar, sino también un padre que apostó por la formación intelectual de su hijo. Para ello, contrató a Aristóteles, el filósofo más renombrado de su tiempo, que inculcó en Alejandro conceptos de ética, política, retórica y ciencia. Así, el joven príncipe combinó la fuerza militar heredada de Filipo con la finura intelectual de la escuela aristotélica. Alejandro demostró precozmente su temple. Una historia célebre involucra a Bucéfalo, el caballo que nadie podía domar. Mientras otros fracasaban, Alejandro notó que el animal se asustaba de su propia sombra, y girándolo hacia el sol, logró calmarlo y montarlo. Este episodio simboliza la agudeza mental y la confianza que lo caracterizarían. Aprendió retórica, ética y política, incorporando la idea de la virtud como componente esencial de la grandeza. Admiraba los poemas de Homero, especialmente la figura de Aquiles, lo que reforzó su ideal de héroe guerrero en busca de la inmortalidad en la gloria. Desde muy joven, Alejandro se sintió llamado a algo más grande que gobernar solo Macedonia. Creía que el mundo debía unificarse bajo un poder sólido y, desde luego, se consideraba destinado a ello. Con apenas 20 años, Alejandro hereda el trono tras el asesinato de Filipo II. Aunque debió sofocar revueltas en Grecia, no tardó en cumplir el deseo paterno: lanzar una gran expedición contra Persia, la superpotencia de Oriente. Primera gran prueba de fuego. Alejandro cruzó el Helesponto, actual Dardanelos, y se encontró con un contingente persa en la orilla opuesta. Pese al peligro de cruzar un río bajo el fuego enemigo, Alejandro dirigió la caballería para abrir paso a la infantería. El triunfo resultó rotundo, y marcó el tono de la campaña. Se enfrentó cara a cara con Darío III, el rey persa. Aún en clara inferioridad numérica, Alejandro atacó con decisión, obligando a Darío a huir. Esta victoria tuvo un impacto psicológico enorme. Los persas empezaron a dudar de su monarca, y muchos territorios costeros se rindieron sin lucha, abriendo paso a Alejandro hacia Egipto. Tras Isos, la fama de Alejandro como genio militar se disparó. Su ejército veía en él un líder casi invencible, y las ciudades iban cayendo una tras otra en su avance. Uno de los pilares de su éxito fue su liderazgo carismático. Alejandro no se quedaba en la retaguardia, sino que luchaba en primera línea, hombro con sus soldados. Consumía el mismo pan, dormía en carpas similares y cuando terminaba la batalla, se ocupaba de visitar a los heridos. Esa cercanía forjó la lealtad total de sus hombres. Solía recordarles sus hazañas pasadas, ensalzando el valor y la camaradería. Hacía énfasis en su misión de llevar la gloria macedonia y griega más allá de las fronteras conocidas, apelando al honor y la aventura. Premiaba a quienes se distinguían en combate con ascensos o con participaciones en el botín, asegurando que sus capitanes y soldados se sintieran parte de un gran proyecto común. Así, la moral se mantenía alta, incluso en marchas agotadoras o asedios prolongados. Alejandro heredó de Filipo II el uso de la falange macedonia, pero le añadió su propia impronta. Mientras la falange formaba el martillo frontal, la caballería de compañeros, etairoi, era el yunque que golpeaba los flancos. Esta doble pinza devastaba las formaciones enemigas.
no se limitaba a un plan rígido. Si el terreno dificultaba la carga de caballería, adaptaba la estrategia, usando la infantería ligera y la caballería de exploración. Podía envolver al enemigo, fingir retiradas o lanzar asaltos relámpago que sembraban confusión. En Tiro, 332 a.C., construyó un istmo y empleó máquinas de asedio para conquistar la ciudad isleña. Estas operaciones demostraron que su genio no se restringía a la táctica campal, sino que abarcaba también el ámbito de la ingeniería militar y la logística. Gaugamela supuso la cumbre estratégica de Alejandro. Darío III, desesperado, reunió un ejército monumental, reforzado con carros con cuchillas y elefantes de guerra, buscando un terreno abierto para explotar su superioridad numérica. Ordenó a sus flancos que se extendieran, obligando a los persas a dispersar sus líneas. Cuando vio un hueco entre las tropas enemigas, encabezó la carga de caballería de compañeros, rompiendo el centro persa. Darío escapó, dejando a su ejército sin mando. La victoria absoluta en Gaugamela marcó el fin práctico del imperio persa. Las desmoralizadas tropas de Darío se dispersaron, y las principales ciudades, Babilonia, Susa, Persépolis, reconocieron la hegemonía de Alejandro. En lugar de conformarse, Alejandro se adentró en la India. La resistencia local, encabezada por monarcas como Poro, contaba con elefantes que infundían terror. Pese a ello, Alejandro se adaptó de nuevo. Utilizó formaciones flexibles que hostigaban a los elefantes y rompían su cohesión, dando paso a la caballería para golpear en el momento adecuado. Aunque muy costosa en vidas, se saldó con la victoria macedonia. El respeto que Alejandro mostró por Poro tras la batalla le granjeó cierta paz en la región. Sin embargo, el ejército estaba exhausto y deseaba regresar a casa. Finalmente, el rey cedió y comenzaron el retorno. El imperio había llegado a su máxima extensión. A diferencia de otros conquistadores, Alejandro no se limitó a saquear y someter, sino que mostró un enfoque integrador. En ciudades clave, dejó gobernadores locales, adoptó costumbres persas e incluso se casó con princesas orientales, Roxana, Barsine, etc., fomentando la fusión heleno-oriental. Organizó matrimonios masivos entre sus oficiales y damas de la nobleza persa, buscando sellar alianzas duraderas. Aunque a muchos macedonios no les agradaba esa orientalización, fue esencial para mantener la estabilidad en las provincias recién anexadas. Toleraba los cultos locales, restaurando templos dañados y combinando tradiciones griegas con ritos autóctonos, logrando que la población lo viera no como un invasor destructivo, sino como un monarca benevolente, aunque firme. Alejandro falleció en Babilonia con solo 32 años, sin perder nunca una gran batalla. Su repentino deceso, aparentemente por fiebres o alguna complicación médica, dejó a sus generales, conocidos como los diádocos, la tarea de repartirse su vasto imperio, que se fragmentó en varios reinos helenísticos: Ptolomeos en Egipto, Seleucidas en Asia, Antigónidas en Macedonia. Su imperio propició la fundación de ciudades como Alejandría, en Egipto, y la difusión de la cultura griega en Asia, generando un período de efervescencia cultural y científica. Filósofos, astrónomos y matemáticos encontraron en estas ciudades cosmopolitas el caldo de cultivo para la innovación, ejemplo, la Biblioteca de Alejandría. Su combinación de carisma, estrategia, liderazgo personal y respeto cultural sirvió de referencia a multitud de líderes posteriores, desde Julio César hasta Napoleón, que vieron en Alejandro una personificación de la grandeza militar. El secreto de Alejandro Magno para no perder jamás una batalla fue la perfecta simbiosis entre liderazgo carismático, genio estratégico y visión integradora. Lideró desde la primera línea, adaptó sus tácticas según el enemigo y el terreno, y sobre todo, supo ganarse el corazón de los pueblos conquistados. Su invicto recorrido militar simboliza que, cuando se unen disciplina, valentía y respeto a la diversidad, se pueden forjar hazañas que trascienden los siglos. Alejandro murió joven, pero su leyenda sobrevive. En cada ofensiva brillante, cada ciudad fundada o cada anécdota de camaradería con sus hombres, hallamos un ejemplo de cómo la grandeza se nutre de la audacia y la empatía a partes iguales. Si su historia te ha inspirado, suscríbete y comparte este video. ¿Qué otra figura o época te gustaría descubrir? Nos vemos en la próxima aventura histórica.